Beto Alfa Noticias. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles y gracias por estar en otro video más de Beto Alfa Noticias. Amigos, y en esta ocasión nos acompaña el maestro, doctor personajazo, doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Muy buenas tardes, querido doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, mi querido Beto. Pues sobreviviendo a un platillo nauseabundo que me tuve que chutar ayer. Después Oiga, Pepto-Bismol detenía la diarrea, man. Oiga, doctor, ¿Sabrás a qué me refiero? ¿Qué le pareció, eso yo iba a decir, qué le pareció a usted la discurso o las mentiras? Es una homilía. No, es que claro, una las palabras se quedan muy cortas para explicar. Es una homilía mesiánica. Qué bárbaro. Sí. ¿Qué le pareció, doctor? No, bueno, nauseabunda. Te digo que tuve que hacer gárgaras, tomar medicinas para la panza, tomar un regulador de la presión sanguínea, y finalmente decidí quitarle todo el poder de hacerme daño y terminé, pues la verdad, riéndome a carcajadas, pero no con él, de él. Sí, claro. O sea, es que es imposible respetar. Mira, a la persona hay que respetarla y al adversario hay que pedir siempre por él. Pero no tenemos presidente. Es una caricatura mal hecha de un, no sé, de un tiranuelo pueblerino macuspano, ¿no? Que se dedicó los 45 minutos aproximadamente que duró su conjunto de mentiras, su show absolutamente falso, ¿sí? Fársico, como dice por ahí un buen amigo Ángel Verdugo. La verdad es que no dijo una sola verdad. Y si acaso alguna verdad al 15 o al 20%. Pero además lo que más me molestó, y finalmente lo que más me hizo reír con risa sarcástica y burlona, fue el hacer caravanas con sombrero ajeno. Fíjate, voy a empezar por decirte mi parecer más crítico. Todos son críticos, pero este destaca. Dijo lo siguiente, palabras más, palabras menos. En el mes de mayo, las remesas enviadas por nuestros compatriotas a México subieron y dio un porcentaje, contradictorio al que después el Banco de México reconoce. Sí, le aumentó cuando menos un dígito, dijo algo así como el 12%. Pero ¿cómo diablos se atreve? Y gracias a eso ya pasamos lo más duro, ya tocamos fondo y ahora vamos para arriba. ¿Cómo se atribuye un mérito que solamente es atribuible, en primer lugar, al señor Donald Trump, que impidió el quiebre absoluto de la economía norteamericana, como aquí sí se está no solo permitiendo, sino llevándose hacia? Entonces, el por qué los compatriotas, no sé, 30, 40, tal vez más millones de habitantes de origen mexicano o mexicanos que viven allá, legales o ilegales, eso no importa, siguen mandando su dinerito, sus dolaritos, y mayo de este año fue mejor que mayo del año pasado. Pero se atribuye malo, M-A-L-O, Manuel Andrés López Obrador. A ver si ya la gente aprende a decirle malo, ¿no? Porque es malo por partida doble, porque así está su acta de nacimiento y porque además es un adorador de Lucifer, como buen masón que es. Entonces, malo se atribuye un mérito que al 100% es atribuible únicamente a nuestros compatriotas que viven allá, pero no a él ni a ninguna de las medidas de él. Yo sé lo difícil que es en ciertos días, a ciertas horas y para ciertas personas, enviar dinero a México. No es sencillo. Para los que tienen una cuenta de cheques y dominan
la técnica de hacer transferencias interbancarias e internacionales, pues es sencillo, pero no es más de un 5 o un 10% de la población migrante. La mayoría de ellos tienen que ir a la tiendita de envíos de Walmart o de donde sea, de MoneyGram, qué sé yo, y hacer fila, sobre todo ahora que las filas son kilométricas. Me platicaba hace un rato un amigo que vive en Los Ángeles, que hay filas de kilómetros en los bancos y en las tiendas de envío. Pues es muy difícil, por lo tanto, el mérito no es de Malo, pero él se lo atribuyó y dice que gracias a eso México va a repuntar. Bueno, alguna vez en nuestra historia, las remesas se equiparaban a lo que Pemex producía, pero hoy Pemex está quebrado. Y es que está quebrado gracias a las terribles y pésimas medidas económicas que tomó este señor mucho antes de la pandemia. En cuanto él pisó Palacio y empezó a mandar, que lo hizo antes de la toma oficial de posesión, la economía empezó a bajar y antes de la pandemia ya estábamos en números negativos, según las calificadoras internacionales. Así que lo primero que te diría, me causó rabia, enojo, coraje, fui bajando, dije, no me va a afectar mi salud, que aprecio mucho, así que mejor termino riéndome a tambor batiente. Pues sería mi primera respuesta a tu primer pregunta. ¿Qué otra cosa me quieres preguntar? Porque tengo mucho material, nada más sobre este nefasto, lúdico, mesiánico, mentiroso acontecimiento que según él, fíjate, otra gran mentira, según él es la primera vez que la democracia elige derechamente, legítimamente a un gobernante, sin considerar que muchos otros presidentes anteriores pues no ganaron por tantos números de votos, pero ganaron legítimamente presidentes, gobernadores, alcaldes, todos los que están sujetos a voto de elección popular, que yo lo odio, ¿eh? Si algo detesto, y escúcheme todo México, si algo detesto es que mi voto, después de quemarme las pestañas 75, 77 años de edad y empezar a estudiar a los 5 todo lo que hoy domino, mi voto no puede equipararse al de una persona que es analfabeta. Y no hablo solo de mí, sino de cualquier persona con un alto nivel intelectual, académico, ético. No se puede equiparar al voto de un ignorante que además es borrachino, drogadicto. Por eso los griegos, en la extraordinaria democracia griega, nunca contaron los votos. Siempre los pesaron. Entonces voy a corregir aquí un error conceptual de la inmensa mayoría de los periodistas que han comentado lo que pasó ayer en Palacio y que han dicho que el Malo llegó a la presidencia con un triunfo democrático inobjetable. Pues, ¿qué crees, mi querido Beto? Eso no es cierto. Si nos atenemos a los votos que se contaron, es verdad. Pero si nos atenemos a la verdad profunda de cómo se consiguieron esos votos, cómo se obligó, se manipuló, se chantajeó, se lavó el coco al pueblo durante 90 años, perdón, ¿sí? De 1928 al 2018 transcurrieron 90 años de lavado de cerebro, de mantener al pueblo en la ignorancia, de empobrecer al campo, de atacar la ciencia y la tecnología y dejarla en un atraso centenario, de perpetuarse en el poder, de corrupción infinita, inmedible. Y estoy hablando para los chairos que luego me dicen, ¿cuánto te paga el PRIAN? Estoy hablando de los corruptos del PAN. Fox es corrupto. Calderón es corrupto. No porque haya robado, eso no lo sé, pero sí sé cómo protegió al Chapo Guzmán y atacó a todos los demás cárteles. Eso es corrupción. Sí echó al ejército, pero de forma selectiva. Entonces, y no es una opinión,
Y también podría hablar enormidades, desde luego, del innombrable, de Carlitos Salido del Atari. Ya sabes a quién me refiero, ¿no? Y también me referiría, desde luego, pues a Cedillo, y yo ya dije Fox, desde luego. No se diga Peña Nieto, que fue el que rompió el campeonato mundial de corrupción con todos los escándalos que ahora dizque se andan persiguiendo. Y dizque van a traer a Lozoya voluntariamente para que testifique en contra de el chorro de sujetos de la 4T que están coludidos con todo lo que él hizo. Porque bueno, la lista de sujetos que hoy están en la 4T es enorme. Si quieres, ahorita te la busco y te la doy, porque es impresionante la cantidad de gente que estuvo en el neoliberalismo en los regímenes pasados, los sexenios pasados, y que hoy son los consentidos del malo, porque ya se arrepintieron de sus pecados y por supuesto no devolvieron nada. Entonces, es increíble que diga la gente que llegó con el legítimo voto de 30 o 33, los que hayan sido, millones de votos, pero no, el voto de la chusma, que se llama caquistocracia, y el voto de los peores, que se llama oclocracia, fue inducido para que la chusma, los peores, voten por el peor. Y ahora no tenemos una democracia. Por eso mi lema principal para esta sesión contigo es nada que celebrar y todo que lamentar. Una tercera cosa, bueno, ese voto inducido mediante el hambre, la miseria, la ignorancia, la desesperación producida en la gente por la corrupción de todos desde 1928, para quedarme corto, porque es muy anterior, desde Juárez, por supuesto. ¿Sí? Está probado que Juárez llegó a ser millonario en los números de su época. Ningún hombre honesto. ¿Sí? No sería ahorita el tiempo de hablar de él, pero ya me entrevistará sobre este nefasto y tenebroso personaje, posiblemente el peor que de nuestra historia, ahora superado por malo, en todos los frentes, prácticamente. ¿Sí? Entonces, me indigna muchísimo que gente culta e inteligente esté hablando de una legitimidad by the book, sin analizar la ilegitimidad ética de fondo. No se vale dejar al pueblo en la ignorancia para colocar a un perverso que además es ignorante, porque tiene las dos cosas. Hace algunos meses todavía yo creía que estaba loco y llegué a pensar, incluso a decirlo en público, que estaba esquizofrénico. Repito que retiro lo dicho, no tiene un pelo de demente. Aunque sí, posiblemente ya está medio deteriorado en algunas de sus funciones, pero pues es obvio, o sea, a simple vista, sí, sufre una disartria y una dislalia y una lentitud para hablar, que bueno, ayer como leyó, pues fue sorprendente su velocidad en comparación a las insufribles mañaneras, ¿no? Una tercera cosa que me enfureció muchísimo es que habla de los enormes avances en corrupción, en la lucha contra la corrupción. A ver, ¿cuál avance en la lucha contra la corrupción si su gabinete está plagado de corruptos? Bueno, aquí tengo una serie de hechos que consigna un buen periodista, tiene sus lados que aplaudo, sin duda alguna, me refiero a Carlos Loret de Mola, al menos es valiente y certero en muchos de sus señalamientos, aunque en algunas cosas pues ya sabemos que no es oveja de mi rebaño. Pero, a ver, comenzando por la que yo llamo, y bueno, pues si me escucho irrespetuoso, ni modo, lo siento, voy a decir lo que traigo en mi ronco pecho porque estoy de luto por México. ¿Cómo se atreve a hablar de que hemos avanzado en el combate a la corrupción con los nombres que a continuación te voy a dar? Por ejemplo, Olgada Diablocheslova, mejor conocida como Olga Sánchez Cordero, que de Cordero tiene lo que yo de físico nuclear. Es una loba masónica abortista
que piensa igual que la Hillary Clinton. Es decir, el derecho al aborto es un derecho sacrosanto y se tiene que implantar en México la ideología de género. Lo acaba de decir hace unas semanas, si no es que días. Y además, ella vive en una mansión, gana millones de pesos al año, tiene lujosísima casa en la zona más privilegiada de México, y cada rato entre sus bienes hay un terreno turístico, un departamento de lujo. La señora es millonaria. ¿Cómo se atreve entonces el malo a decir que no puede existir gobierno rico con pueblo pobre? Si todos los que voy a decir en estos momentos son ricos y están en el gabinete o muy cerca de malo. Por ejemplo, aparte de esta señora, pues tenemos al secretario de Seguridad Pública, tenemos a César Yáñez, tenemos a, ¿quién más? A la Jade Polensky. Bueno, y para no alargar demasiado, no voy a dar los detalles de cómo viven estos megamillonarios que dicen que pues no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero ¿qué tal Manuel Bartlett y su conjunto de casas y de propiedades y de millones no declarados? Y su familia, 23 casas en las zonas más exclusivas del Valle de México. ¿Cómo es que las tenía escondidas? Bueno, y Julia Abdala, que ahora se supone que ella es la propietaria oficial de esos bienes, que obviamente él estuvo robando. No sé cuál fue la mecánica, pero ¿quién junta, más de 2 docenas de casas de lujo en su carrera política con el sueldo de un político? O por ejemplo, ya estaba hablando de la Jade Cole, a la que su propio partido está incriminando por un delito de cerca de 400 millones de pesos. Bueno, y luego, y pues la lista se sigue ampliando, ¿no? La famosa, imagínate, qué coraje, la señora que debería perseguir de oficio a los corruptos, Irma Heréndira Sandoval, le acaban de descubrir, y a su esposo John Ackerman, 6 casas conseguidas en 9 años. Imagínate, un profesionista como yo, que pues, no gano mal, la verdad. Yo compré mi casa, ¿sí?, hace 18 años, ¿sí? Es una casa en un barrio de clase media, nada del otro mundo, pero es una casa única y me tardé toda mi vida de trabajo. Si tú a mi edad, 77, le restas 18, que es cuando la compré, bueno, pues estamos hablando de 59 años de edad. Pero ellos a los 40 y tantos o 30 y tantos ya son megamillonarios. ¿Cómo le hacen? ¿Sí? Bueno, entonces, y seguimos con la lista. También nos menciona Gavino Robledo, hermano de Zoe Robledo, que se ha llevado contratos megamillonarios, que es mega rico. O también otro mega rico, Alfonso Romo, que está cerca del Peje. Otro mega rico, que es el tal Salinas Pliego. Puros mega ricos. La lista sigue. Epigmenio Ibarra. Bueno, ¿qué más quieres que te diga? A Epigmenio Ibarra le perdonó 4 millones de pesos, pero ¿qué dijo el Peje cuando los empresarios micro, medianos, pequeños, grandes le pidieron posposición en el pago de impuestos? ¿Qué dijo? Dijo, no hay ayuda fiscal, ni negociación, ni condonación de impuestos. Oiga, pero es que muchos vamos a quebrar. Y su respuesta es verdaderamente una catástrofe para México. Por eso estoy de luto. Dijo textualmente, no me importa, que quiebren las que tengan que quebrar. Pero a su cuate que le hace su panegírico, que lo filma y que lo trata como un dios, le perdonó 4 millones de pesos a su empresa productora, esa que hace las series de los narcos. Y por cierto, aquí como televidente voy a hacer una crítica muy importante. Las series que hace este tipo en sus series televisivas sobre los narcos, a ponerse como lazo de cochino a todos los presidentes,
Pero cuando llegó al sexenio en el que empieza malo, ¿no? Allí le paró. Todos los demás eran los jefes del narco, hasta Calderón, Peña Nieto, Fox, no se diga, desde luego Salinas. Todos los presidentes salen muy bien caracterizados, eso hay que reconocérselo, haciendo de cara a la nación en las telenovelas más vistas sobre el narco, haciendo sus fechorías, pero nomás llega el malo y se vuelve el presidente un santo. Y dejé de ver la serie. No, se vale, porque este cuate está probadamente más metido en el narco que todos los anteriores. Porque has escuchado lo que dice, ¿qué les va a decir a los narcos para que se porten bien y dejen de causar la máxima cantidad de muertos que México ha juntado? Nada más en lo que va de su mandato, ya más de 40,000. Les dice, no, es que los voy a regañar. Les voy a decir a sus papás y a sus mamás y a sus abuelitas que les jalen las orejas para que dejen de portarse como malandrines. O sea, usa un lenguaje que el más cursi de nuestros abuelitos no usaría para hablar de los que acaban de matar ayer. Qué trágica coincidencia, ¿no? Los 26, bueno, eran 30, murieron 24 jóvenes que estaban en un centro de recuperación antidrogas. Y eso, bueno, una de tantas de las que están ocurriendo, un de así y otro también. Entonces, ¿cómo se atreve a decir que este señor ya es un ángel y que maneja el narcotráfico con un espíritu honesto, valiente, patriótico, pero con abrazos y no balazos? Y después del atentado contra García Harfuch, que yo tengo mis serias dudas de que sea un personaje honesto, no digo que el atentado haya sido falso, no, pero hay muchas cosas muy tenebrosas en su vida que van a tenerse que aclarar. No creo que esté jugando al mártir ni que se haya autoatentado. Eso déjaselo a los paranoicos. Pero muchas cosas tendrán que salir porque no me parece un personaje suficientemente honesto y transparente, y menos para llevar una jefatura de una policía tan importante como es la de la capital. Volviendo al punto de los que están en la lista, bueno, pues aparte de este señor, ¿qué tal la Elvester Gordillo? La que se compraba, la que llegó a coleccionar, ojo, hasta 600 bolsas Louis Vuitton, de las cuales la más baratita es de $8,000. Ajá. Y las así promedio 25,000, y las muy popis hasta 40 o 50,000 dolaritos. Eso sin contar zapatos, vestidos, joyas, abrigos y aditamentos que solo las damas le dan cierto valor. Bueno, las damas fifís o de ese mundo tan corrupto, ¿no? El asunto es que Elvester Gordillo ya es aliada del PG. ¿A santo de qué? Si Peña Nieto ahí sí le fincó delitos como para que estuviera en la cárcel de por vida. Además, no regresó un centavo. No, bueno, pero la lista de corruptos, que me seguía yo acordando de ellos mientras veía la homilía mesiánica macuspana. Fíjate, tenemos otro personajazo, que es Napoleón Gómez Urrutia, el que se robó 55 millones de dólares de los mineros, que tiene casas lujosísimas en Canadá, en Tepoztlán, en las lomas de Chapultepec, ajá, y que su hijo está haciendo una fortuna con empresas creadas al día siguiente que López Obrador ganó la presidencia. Y presume este cuate, el hijo de Napoleoncito, de Napito, presume una colección de 35 vehículos de lujo y motos, de esas motos que no andan abajo de 600,000 pesos en un terreno. Yo sé de eso porque yo toda mi vida he andado en moto, en buenas motos, pero no motos de súper lujo como las que él tiene. Bueno, entonces, y luego habla de que la pandemia, ya cambiando el tema de la lista de corruptos que te di, que podría seguir, esta lista de corruptos podría seguir, pero luego nos habla de que la pandemia está
domada y que la curva ya se aplanó. A ver, si tú checas qué pasó de ayer a hoy, fíjate, hace 4 días andaba como en 300 el número de muertos. Luego subió a 400 y pico, luego a 500 y pico, luego a 600 y pico, y el último dato son más de 700. Lo más probable es que hoy dé otra subidota o a lo mejor una bajadita, pero que luego vuelva a subir. Y si tú observas el desarrollo de la curva, no está así, sigue así, para arriba. Así que no está domada la pandemia, de ninguna manera. Y además, yo estoy seguro que si hubiera un conjunto de abogados suficientemente valientes y truchas, al primero que ya estarían demandando y le quitarían incluso su cédula profesional es al doctor Gatoel. Puras contradicciones con su jefe, pero contradicciones en donde hay videos que contrastan qué dice uno y qué dice otro a la misma hora, el mismo día. Ya nada más falta que por el mismo canal. Están en una contradicción flagrante y permanente. ¿Y qué es lo que crea esto? Confusión, exceso de confianza, exceso de desconfianza y finalmente víctimas. Yo me gustaría haber sido abogado y te juro que si yo supiera de derecho y fuera abogado, ya estaría demandando a López Gatell por mentiroso. Así como al Malo, ya lo estaría yo demandando por criminal confeso al haber aceptado que fue él, y lo reconoció 8 meses después, el que soltó al Chapito, al hijo del Chapo Guzmán. Entonces, la cantidad de delitos que está cometiendo este señor Malo demuestra solo una cosa, que la silla presidencial está vacía. Y hay un amigo mío periodista que dice que esa silla vacía no está vacía. A lo mejor exagera, pero me late que no. En esa silla vacía, que es un símbolo masónico, muy bien puede estar sentado el señor del oscuro al cual Malo le rinde culto. Y por si todo esto fuera poco, y ya para terminar, me estoy excediendo en el tiempo, mi querido Beto, pues ¿qué tal los médicos cubanos? Que no son médicos. Hoy estaba viendo hace rato, no sé, al menos 5 testimonios de médicos mexicanos que dicen en público a voz en cuello, no saben de medicina, son agentes espías del G2 cubano. Ese dinero, más de $6 millones, fue para apuntalar al régimen comunista cubano, porque ni siquiera estos pobres diablos se llevan el dinero. No saben ni poner una inyección, están contratados para tomar temperatura. A ver, ¿cómo contratas un médico por $6 millones para que tomen temperatura y no sepan nada de medicina? Evidentemente es gente que está aquí de espía y que va a servirle al Pejelopostli, Gran Tlatoani, Malo, para instalar los comités de defensa de la 4T, igual que en Cuba, basados en soplones que acusan a su padre, a su madre, con tal de llevarse un taco o un billete, porque si algo ha sucedido con México es el absoluto éxito de uno de los pactos firmados por Plutarco Elías Calles en 1928. Con mucho pesar debo decir que la Iglesia Católica es en gran parte culpable de que México como nación haya perdido prácticamente su fe, porque hoy ninguno de los millones, docenas de millones que todavía simpatizan con el Pejelopostli, Gran Tlatoani, Malo, tienen en su conciencia algo que la Iglesia Católica debería haberles sembrado desde su primera comunión, o si se puede desde antes. Que todo aquel católico que vote por un candidato simpatizante del aborto, o que, aunque no sea profundamente simpatizante, lo deje pasar y lo deje instalar, como es este señor Malo, está ipso facto excomulgado. De todo lo que dijo ayer y en sus 100 y pico de mañaneras que ya tiene, ¿qué es lo que a mí más me enfurece, más me indigna, más me rompe el corazón, que está de luto?
es el apoyo que millones de mexicanos pretendidamente católicos le dan a un asesino en masa, a un asesino que no te tienta el corazón para dejar que en los estados de la República se busque legalizar el aborto y que su propia ministra de la Secretaría de Gobernación, la famosa Diablo Cheslova, esté insistiendo en que es un derecho sacrosanto, el derecho de la mujer a abortar, como si fuera su cuerpo y el cuerpo de bebé no fuera otro cuerpo de otra persona que ya tiene el derecho esencial, que es la base de todos los derechos que un ser humano puede tener, que es el derecho a la vida. Si solo tuviera yo que estar de luto porque tenemos un gobierno abortista y un país ex católico, de bautizados tal vez todavía, 80 y tantos %, neopaganos, sería, y con eso quiero terminar, mi motivo principal de estar de luto. México es un país donde se ha asentado con todo su poder Lucifer y la cultura de la muerte. Y lo que más me pesa es que ayer celebró nuevamente, es el aniversario de la consagración de México al demonio. Y esto explica muchísimo de lo que hoy México está sufriendo, y déjame decirte que en vez de que la pandemia se dome, mi pronóstico, y ojalá esté yo equivocado, es que se va a seguir complicando hasta niveles insospechados. Pues esta fue mi entrevista de hoy y mi comentario sobre lo que pasó ayer. Mesiánica, llena de puras mentiras y una que otra verdad, como la de las remesas, que hizo, como dijo... mira, te cuento una anécdota muy divertida. Una vez estaba yo con mi mamá, tenía yo unos 9 años, y yo estaba haciendo una tarea, intentando hacer una tarea muy difícil, y mi mamá me estaba ayudando a hacerla. Pero en realidad, la que la estaba haciendo era ella, para que yo no reprobara. ¿Sí? Okay. Y llegó mi papá y me preguntó, ¿qué haces, Juan? Y le dije, pues aquí estamos haciendo la tarea. Y me dijo, como dijo el mosquito en la frente del buey, andamos arando. Así es. Bueno, pues al abrogarse, al apropiarse de las remesas de los migrantes, ¿qué dijo el malo ayer en Palacio? Andamos arando en la frente del buey. Yo creo, doctor, a mi corta edad, yo creo, ha sido el político más cínico y más sinvergüenza que hemos tenido, doctor. Te digo que le gana a Juárez, le gana a Santana, que vendió medio México. Pues nada más falta que venda todo el resto del territorio que aún medio tenemos, ¿no? Bueno, mira, algo que sí me gustaría decir es qué bueno que vaya a ver a Trump, a que le jale las orejas. Yo creo que le va a jalar las orejas cuando menos en 3 cosas. A ver, olvídate de tu pacto de Sao Paulo, yo no quiero un país comunista en la frontera sur, ni un migrante más, y además me vas a crear las condiciones económicas, las condiciones éticas, las condiciones legales, para que los inversionistas vean que el pacto, el tratado que se acaba de firmar ayer, que entró en vigor ayer, el TECMEC o como se llame, realmente funcione, porque Werner, por ejemplo, un tipo muy involucrado en estos asuntos, dice, la firma del pacto no significa progreso para México. Claro. El progreso vendría únicamente cuando se recupere el Estado de Derecho y haya certidumbre jurídica y las empresas no teman que les va a pasar lo mismo que a Constellation Brands o a Iberdrola o a todas las empresas de energías limpias, que por cierto, cómo me alegra que la Suprema Corte de Justicia le acabe de dar un madrazo a los proyectos de Rocío Nale y del Pejelopostle. ¿A qué va? A que le lean la cartilla. Y tiene que ir, no tiene para dónde hacerse. Así es. Cosa que me alegra muchísimo. Que impida el avance del pacto de Sao Paulo, del Foro de Sao Paulo, será otro éxito para México. Y que exija las condiciones de gobernabilidad, las condiciones de Estado de Derecho, para que el tratado que se acaba de firmar ayer realmente funcione conforme a derecho, cuando menos esas 3 regañadas no se escapa de que se las den. Y una vez que nos enteremos, yo, en vez de luto, estaré de fiesta. Malolandia, ¿no? Andamos arando, dijo el mosquito, en su paseíto por Malolandia, un país que solo existe en su imaginación.
Así es, doctor. Dice que México, él dice que México va avanzando, que la transformación va avanzando. Este Pero año vamos a desplomarnos. Bueno, abril, el desplome fue del menos 27% en el Producto Interno Bruto. Y otra barrabasada que dijo es que en julio ya no va a haber despidos. Imagínate, en plena pandemia, cuando no hemos alcanzado el pico, ya no va a haber despidos, ya no va a haber cierres de empresas. ¿Qué le pasa? Obviamente mi tesis actual es que es perversidad, no locura. No es perversidad, no es estupidez, perdón, no es locura, es maldad pura. Bueno, hasta salió en verso sin esfuerzo. Así es, doctor. Bueno, pues increíble y muy cierto lo que usted nos dice, doctor. Esto pues es algo que yo creo que jamás nos imaginamos ver en nuestro país, no, que lamentablemente hoy está sucediendo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Esperamos tenerlo más adelante en otro programa, si Dios permite.